sí es conciencia, sí es autoconciencia, sí es entendimiento, etc. Pero tiene que entenderse, ¿no?, para hacer un autoconocimiento, un auto absoluto, como lo que es plenamente, ¿no? Y lo que es plenamente es espíritu. Y no solamente basta ese autoconocimiento del espíritu subjetivo, porque también falta el espíritu objetivo, ¿no?, que no solamente es ese conocimiento, sino que es esa autorrealización, es hacerse él mismo lo que es, ¿no? ¿Y qué es lo que es? Es libertad, ¿no? Que como lo hemos visto en el espíritu objetivo, pues el espíritu objetivo es eso, es la libertad de implantarnos en el mundo, ¿no? Implantándose a través, ¿no?, del derecho, de la moral, de la eticidad, del Estado, ¿no?, de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el momento más elevado y aparte, pues en el espíritu absoluto tenemos, en el espíritu objetivo tenemos el Estado, ¿no? El espíritu absoluto sería el autoconocimiento que tiene el espíritu de sí mismo a través de las instituciones, ¿no? Es decir, sin Estado no hay espíritu absoluto. Tiene que haber Estado para que se desarrolle el arte, para que se desarrolle la religión, ¿no? Hegel entiende la religión desde un punto de vista institucional y está hablando aparte de la religión, ¿no?, revelada, que para él es el cristianismo, ¿no? Es decir, el Estado es el lugar en el que se configuran todos esos, ¿no?, elementos que hacen posible al arte, a la religión, a la filosofía, ¿no? Tiene que haber Estado, tiene que haber lo que llama sustancia ética universal, ¿no?, el Estado. Y en ese sentido, en el espíritu absoluto, nuevamente se conoce a sí mismo, pero se conoce ahora sí como lo que plenamente es, ¿no?, como libertad realizada en el mundo, ¿no? Es decir, el espíritu absoluto, en este último momento, se comprende a sí misma como espíritu, pero no como un espíritu abstracto, ¿no?, sino como un espíritu muy real, ¿no?, como un espíritu objetivo y al mismo tiempo subjetivo, ¿no? Y en ese sentido, en el espíritu absoluto podemos decir que se media esa distancia entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Ahora sí, plenamente el sujeto es objeto y el objeto es sujeto, pero el objeto es ese espíritu realizado y el sujeto es esa autoconciencia plena, ¿no? Más o menos, ¿no? Así pues, el espíritu absoluto es la síntesis. Aquí digo síntesis, yo sé que he dicho que no es la mejor palabra, ¿no? Pero síntesis como estoy entendiéndolo como esta mediación ya plena entre sujeto y objeto, ¿no? Que implica esta superación, ¿no? El espíritu absoluto es, en ese sentido, ¿no?, la síntesis de todos los movimientos anteriores, del espíritu subjetivo y del espíritu objetivo, pero también de la lógica y también de la naturaleza, ¿no?, y de todo lo que hayamos visto, ¿no?, con el paso de todo lo que hemos visto de Hegel. Ahora, el espíritu absoluto, en ese sentido, es el final, pero en cierto sentido también es el fundamento de todos los momentos anteriores, ¿no? Si el espíritu absoluto es lo que es y es lo que se conoce de alguna otra manera, todo el despliegue que hemos visto ya se dirigía hacia el espíritu absoluto, ¿no? En ese sentido, el plano, las diferentes fases que hemos ido recorriendo, ya traían en germen al espíritu absoluto, no solamente como algo que podía ocurrir, sino como aquello que ya desde el inicio trazaba el camino que había que recorrer, ¿no? Entonces nosotros, como seres humanos limitados, ¿no?, vamos conociendo al espíritu poco a poco, y a la medida en que vivimos en el tiempo y en la historia, ¿no?, también vemos ese despliegue del espíritu en el mundo, ¿no?, de una manera temporal, pero en cierto sentido, ¿no?, en el espíritu ya estaba todo. Lo que había que hacer era que se implantara en el mundo, que se desarrollara y que nosotros lo conociéramos. En ese sentido, el espíritu absoluto es el principio y el final, si no, no sería absoluto en último término, ¿no? Insisto, no hay que entender al absoluto como una cosa absoluta que está al final del camino, como les ponía en la gráfica. No es como una cosa absoluta que está al final, sino que es literalmente absoluto. Nada queda fuera de él, ¿no? No es una cosa más en el sistema, sino que es el fundamento absoluto de todas las cosas, ¿no? Y quizá, por decirlo de la manera más corta posible, el espíritu absoluto es el pensamiento absoluto que se piensa absolutamente a sí mismo y que se manifiesta en la actividad espiritual del mismo ser humano, ¿no? Y en ese sentido, insisto, ¿no?, es la superación del espíritu subjetivo y del espíritu objetivo que contiene a los dos. Ahora, como ya sabemos, en Hegel siempre todo tiene tres momentos, ¿no?, y los tres momentos del espíritu absoluto son los que Inés nos señalaba hace un rato, ¿no?, que son el arte, la religión y la filosofía. En este sentido, el autoconocimiento absoluto, ¿no?, que insisto, es autoconocimiento absoluto, ya no es la autoconciencia, ¿no?, el autoconocimiento absoluto no se va a dar de golpe,
sino como siempre se da, ¿no?, en fases en este proceso dialéctico triádico, ¿no?, de afirmación, negación, denominación, etc. Y en concreto estos tres momentos, ¿no?, van a ser: el del arte es mediante la intuición sensible, ahorita hablamos un poquito de eso; el segundo de la religión es mediante la representación; y el tercero, que es la filosofía, ¿qué es? La unidad de los dos. Sí, ¿y qué palabra, no sería la unidad entre intuición y representación? La forma. Tiene que ver con pensamiento, sí. Autoconservación. Concepto. Concepto. Va a ser el concepto, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter mucho en esto, ¿no? Pero es interesante que Hegel utilice elementos de teoría del conocimiento para dividir estos tres, ¿no?, que son intuición, representación y concepto. No nos vamos a meter en esto, pero ahí está, ¿no? La intuición en el arte, ¿no?, va a representar al espíritu de manera, a la verdad misma, ¿no?, que es el espíritu, de manera sensible. En el segundo momento, que es el de la representación, la religión va a transferir la objetividad del arte a la interioridad del sujeto, pero como si el objeto estuviera afuera, siendo Dios, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Y en el tercero, que es el momento del concepto, justamente, ¿no?, en la religión, el objeto, ¿no?, de adoración, ¿no?, o de veneración, o de la verdad, en la religión es Dios, ¿no? Y Dios es puesto como una cosa distinta, ¿no?, del ser humano, ¿no?, como la relación entre lo finito y lo infinito, de lo cual hablaremos un poquito, que seguro vieron que aparece por ahí, ¿no?, en la parte de la religión. Y en el momento del concepto, que es el momento de la filosofía, lo que hay que hacer es recuperar, ¿no?, la unidad, es decir, ese objeto que estuvo puesto fuera, volverlo a poner en el, ¿no?, en el interior, como quien dice, ¿no?, o ese interior, trasladarlo al exterior, ¿no?, o básicamente romper esa distinción, ¿no?, entre lo que está fuera y lo que está dentro, entre Dios como algo externo y el ser humano como algo, ¿no?, que está de este otro lado, ¿no? Es romper como la relación de trascendencia, ¿no?, que existe en la religión, ¿no?, como de abismo entre lo finito y lo infinito, ¿no? Empecemos por el arte. ¿Qué dice Hegel del arte? ¿O qué entendieron que dice Hegel del arte? ¿Qué elementos encontraron importantes, Pablo? Yo lo que entendí es que el arte es un momento en el que entiendes tú el espíritu. Si uno no entiende el espíritu y reconoce que tiene una autosuficiencia, y después el espíritu objetivo sabe que la puede externalizar de algún modo. Entonces el arte es como la expresión tangible, física del espíritu. Entonces es como plasmar el espíritu de algún modo. Y dice que en el arte clásico se encontraron como ciertos elementos que representan al espíritu de manera exacta, ¿no?, como la simetría, el orden, todas las proporciones y estructuras. Pero en el arte simbólico no existe una sola forma de representar al espíritu, porque sino que se encuentran cosas en el mundo, o sea, símbolos, ¿no?, abstracciones del mundo que representan al espíritu. De acuerdo. Una segunda externalización, pero que solo es posible con un conocimiento primero del espíritu. De acuerdo, pero ¿qué es eso del arte simbólico? Pues, yo lo entendí como literalmente, por ejemplo, las pinturas que vimos en el libro. Ajá. El artista no está queriendo expresar realmente un ser humano o un hombre parado en un barranco. Eso no es lo que quiere expresar el artista, quiere expresar muchas más cosas, pero no hay una sola forma de decirlo. Entonces toma eso como un símbolo para todo lo que quiere expresar. De acuerdo. Sí y no. O sea, no, en realidad no, perdón. Aquí hay una cuestión, ¿no? Y es que Hegel es demasiado esquemático en la enciclopedia, ¿no? Entonces no todo queda muy claro, y aparte el texto que nosotros tenemos está recortado. Y esto no hay manera que ustedes lo hayan sacado leyendo solamente este texto, ¿no? Pero en realidad el arte simbólico es uno de los tres momentos del arte. Para Hegel, como todo, ¿no?, así como el espíritu absoluto es solamente uno de los tres momentos del espíritu, ¿no? Y ese momento tiene tres momentos, ¿no? También el arte tiene tres momentos, históricamente hablando,
Y esos tres momentos son el arte simbólico, luego el arte clásico y luego el arte romántico. En ese sentido, el arte simbólico es solamente el primer momento y se refiere con él a lo que podemos llamar, él lo identifica con el arte oriental, ¿no? Con el arte, ¿no? del antiguo Egipto, con el arte, ¿no? que quizá él imaginaba que había en Mesopotamia, ¿no? o cosas por el estilo. Ese arte que quiere representar cosas, pero lo representa de manera simbólica a través de elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se representan a los dioses egipcios? Animales. Con animales, ¿no? En ese sentido, el animal no es un animal, el animal representa otra cosa, representa un dios. Pero para Hegel ahí todavía hay una distancia muy importante, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Falta mucho para que el espíritu se conozca como espíritu, ¿no? Y entonces lo más que logra es plasmar el espíritu de manera simbólica mediante un elemento bello que es el arte, pero en una figura animal. Ese es el arte simbólico. En ese sentido, el arte simbólico no es una caracterización del arte en general, sino solamente es una parte. Ahorita hablamos un poquito más de ello. Pero insisto, esto no había manera que lo sacaran de aquí, ¿no? Aquí está muy escueto el tema, ¿no? ¿Qué otros elementos vieron sobre el arte? También decía que necesita, o sea, como lo que decía Pablo, que está como algo interior, y pues justamente es como una figura humana, y dice que eso es porque representa como la verdad suprema, y también habla acerca de las obras de arte, como que mete una parte, o sea, esta parte como de la religión, dice que las obras de arte, o sea, representan el libre albedrío, y que el artesano es como un artesano del Dios. Ok, ahorita hablamos un poquito, sobre eso me interesa, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Me interesa mucho esto de que el artesano es un artesano del Dios. Pero también me interesa ahorita que regresemos a esta idea, ¿no? Por una parte tenemos el arte simbólico, ¿no? Por otra parte tenemos el arte clásico, que es aquel en que la figura humana es lo que, ¿no? Es la figura más importante. Ustedes piensen en el arte griego y el arte romano, ¿no? El centro del arte griego siempre es el ser humano, ¿no? Siempre es la figura humana. Pero incluso eso va a necesitar todavía un tercer momento, ¿no? Que va a ser el arte romántico, del cual vamos a hablar un momento, y que el arte romántico aparte es el paso hacia la religión, ¿no? Con arte romántico, lo voy a aclarar una vez, no piensen en el romanticismo como tal, ¿no? Cuando Hegel habla de arte romántico está pensando en el arte cristiano en general, ¿no? Y está pensando muy en particular, por ejemplo, en el gótico, ¿no? En el arte gótico. Pero de eso hablamos ahorita. Sebastián. Se hablaba de que se ocupa de lo verdadero, ¿no? En cuanto a la conciencia, referente a la esfera del fruto del espíritu, que por qué no puede tener este tipo de instituciones de los procesos. ¿Cómo? No entendí eso. Es que está viendo bueno, me puse a investigar más, estaba muy expuesto, y encontré que decía que en general hay que establecer de inmediato que el arte teniendo como objeto particular lo verdadero, el espíritu no puede ofrecer la intención de este objeto particular. ¿Y eso por causa de la naturaleza. ¿Y qué? O sea, que no puede ofrecer o sea, que se ocupa de los objetos, sino tanto de la naturaleza. Entonces que se va más a lo verdadero, no a lo que el espíritu le puede decir. Es lo que entendí. No sé si está ya hablando del primer momento del arte, ¿no? Del arte simbólico, más o menos, ¿no? Pues también nos va a hablar de la belleza, de que Hegel menciona que se halla generalmente como una penetración por lo espiritual, de la intuición o de la imagen, y que se va a quedar como en algo formal, y que entonces por ello como que tanto el contenido del pensamiento o la representación como la materia, o sea, pues va a tender a ser como, lo va a clasificar como algo diverso y que puede ser incluso como inesencial, pero que a pesar de ello se puede convertir como en una obra, pues, o sea, bella y una obra maestra. De acuerdo, ¿no? Entonces cuando dice, ahí está hablando del arte simbólico, ¿no? No voy a aclarar tanto en eso, ¿no? Incluso habla que eso es el parágrafo 559, ¿no? De lo que está hablando Sebastián. Incluso habla ahí de que se agrega el politeísmo indefinido, ¿no? Que tiene contenido, que es inesencial. Lo que está diciendo es que aquí, insisto, esa es la primera fase del arte, que es el arte simbólico, que todavía no se captura, ¿no? Al espíritu como tal. Voy a centrarme, bueno, sí, Iñaki. Bueno, pues yo decir una 560 donde, Sí. pues, o sea, no solamente
habla de la unilateralidad de la inmediatez, ¿no? Yo como receptor de la obra de arte, pero al hablar de una obra de arte también hay alguien que la debió haber hecho. Y habla de la particularidad, supongo que del artista, pero el artista al hacer la obra de arte y al representar como el espíritu absoluto, bueno, el espíritu, perdón, es como si el espíritu se estuviera manifestando a través de la obra de arte, ¿no? Exacto. Ahí hay una cosa muy rara,